El trágico final de los 12 apóstoles de Jesús. Cuando Jesús caminó por la tierra, reunió a 12 hombres ordinarios y los transformó en los cimientos de un movimiento que cambiaría el mundo. Después de su resurrección y ascensión, los apóstoles se dispersaron para predicar el Evangelio. Pero su misión no fue fácil. En un mundo hostil, enfrentaron persecuciones, torturas y martirios. Ninguno de ellos murió en paz. Cada uno fue testigo de la grandeza de Dios, pero también del precio que debían pagar por seguirlo. Santiago el Mayor, la primera sangre derramada. Santiago el Mayor, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Vio la transfiguración en el monte y fue testigo de milagros extraordinarios. Después de la ascensión, Santiago predicó en Jerusalén y Judea. Su valentía y el impacto de sus enseñanzas lo convirtieron en un objetivo para Herodes Agripa quien, en un intento de sofocar el crecimiento del cristianismo, ordenó su arresto. Santiago no se resistió. Fue llevado a juicio y sentenciado a muerte. Sin embargo, algo asombroso sucedió. El soldado encargado de custodiarlo, al ver su fe inquebrantable, se convirtió al cristianismo y pidió morir junto a él. Ambos fueron ejecutados por espada, convirtiéndose en los primeros mártires entre los 12. Pedro crucificado boca abajo. Pedro, el líder de los apóstoles, llevó el Evangelio a Roma, el corazón del imperio. Predicó con audacia, denunciando la idolatría y proclamando a Cristo como el único Señor. Durante el reinado de Nerón, una brutal persecución cayó sobre los cristianos. Pedro fue arrestado y sentenciado a muerte. Cuando llegó el momento de su ejecución, pidió ser crucificado boca abajo, pues no se consideraba digno de morir como su maestro. Así, Pedro murió en una cruz invertida, con su último aliento proclamando el nombre de Jesús. Andrés la cruz en forma de X. Andrés, hermano de Pedro, llevó la palabra de Dios hasta Grecia. Allí, sus enseñanzas desafiaron a los sacerdotes paganos, quienes lo condenaron a muerte. Pero en lugar de una crucifixión común, lo ataron a una cruz en forma de X, sin clavos, para prolongar su agonía. Durante 2 días, Andrés permaneció colgado, sufriendo, pero sin dejar de predicar a quienes se acercaban. Cuando finalmente murió, su cruz se convirtió en símbolo de su martirio, y hasta hoy se le conoce como la cruz de San Andrés. Juan el único que murió de viejo, pero no sin sufrimiento. Juan, el discípulo amado, fue el único que no murió martirizado, pero su vida estuvo llena de pruebas. Predicó en Asia Menor y fue arrestado en Efeso. Según la tradición, fue llevado a Roma, donde lo sumergieron en aceite hirviendo frente a una multitud. Sin embargo, milagrosamente, salió ileso. Sin poder matarlo, el emperador lo exilió a la isla de Patmos, donde tuvo visiones del Apocalipsis y escribió el libro que lleva su nombre. Años después, fue liberado y murió en Efeso, anciano pero marcado por el sufrimiento. Felipe azotado y crucificado. Felipe llevó el Evangelio a Asia Menor, donde desafió las creencias paganas. En Hierápolis, convenció a la esposa del procónsul romano de abandonar la idolatría. Su conversión enfureció a las autoridades, quienes lo arrestaron y lo condenaron a morir. Lo azotaron brutalmente y luego lo crucificaron boca abajo. Mientras agonizaba, siguió predicando hasta su último aliento. Bartolomé desollado vivo. Bartolomé, también conocido como Natanael, viajó hasta la lejana India y Armenia. Allí, fue arrestado por difundir el Evangelio. Como castigo, sus enemigos lo desollaron vivo,
arrancándole la piel mientras aún respiraba. Luego, lo decapitaron. Su martirio fue una de las muertes más horribles sufridas por los apóstoles. Tomás apuñalado con lanzas. Tomás, conocido por dudar de la resurrección de Jesús, se convirtió en un predicador apasionado. Llevó la fe hasta la India, donde estableció una comunidad cristiana que persiste hasta hoy. Sin embargo, su misión despertó la furia de los sacerdotes hindúes. Fue capturado y atravesado con lanzas hasta la muerte. Mateo asesinado con una espada. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en discípulo, llevó el Evangelio a Etiopía. Allí, su mensaje fue rechazado por el rey local, quien lo condenó a muerte. Fue apuñalado con una espada mientras celebraba la misa. Judas Tadeo y Simón el Celote asesinados en Persia. Judas Tadeo y Simón el Celote predicaron juntos en Persia. Allí, su mensaje desafió a los sacerdotes paganos, quienes los arrestaron y torturaron. Judas Tadeo fue golpeado con garrotes hasta la muerte. Simón el Celote fue aserrado vivo, en uno de los martirios más crueles sufridos por los apóstoles. Santiago el Menor arrojado del templo y apaleado. Santiago el Menor, líder de la Iglesia en Jerusalén, fue respetado por su sabiduría y justicia. Sin embargo, los líderes religiosos lo consideraban una amenaza. Lo llevaron al pináculo del templo y le exigieron que negara su fe. Se negó. Lo empujaron desde lo alto, pero sobrevivió a la caída. Entonces, lo golpearon con garrotes hasta que su cuerpo quedó sin vida. Matías lapidado y decapitado. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Llevó el Evangelio a Georgia y a Judea. Allí, fue arrestado y lapidado. Cuando aún respiraba, lo decapitaron para asegurarse de que estaba muerto. Judas Iscariote, la muerte de la traición. Judas Iscariote no murió como mártir, sino como traidor. Después de entregar a Jesús por 30 monedas de plata, el remordimiento lo consumió. Intentó devolver el dinero, pero fue rechazado. Desesperado, se ahorcó en un campo maldito, dejando su cuerpo colgado como símbolo de su traición. El legado de los apóstoles. Así terminaron los 12 hombres que caminaron con Jesús. No murieron en gloria terrenal, sino en sufrimiento y persecución. Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable. Sus muertes no fueron el fin, sino el inicio de un movimiento que desafió imperios, sobrevivió siglos y cambió la historia. Hoy, su legado sigue vivo, recordándonos que la verdad tiene un precio, pero que la fe, cuando es verdadera, es más fuerte que la muerte.